Entonces, bueno, buenas tardes a todos y todas las personas que se unieron hoy, que nos acompañan en esta, digamos, edición de clase abierta. Esta es la segunda clase abierta del Departamento de Sociología de la Universidad Javeriana. La primera, hubo una clase abierta sobre demografía, mortalidad y el COVID. Y en esta segunda vamos a pues, tener una conversación un poco abierta en la que queremos que pues, todos ustedes participen. Y entonces el formato va a ser un poco distinto, ¿no? Entonces vamos a hablar por una hora con Estefanía, algunas preguntas, algunas ideas, y después vamos a tener como una media hora en la que cualquiera de ustedes, si quiere compartir alguna reflexión o alguna pregunta o lo que sea, lo podrá hacer. Entonces, pues, con esta aclaración, tal vez diría otra cosa y es, pues esta es una sesión del curso Estructura y Acción Social de la Universidad Javeriana, del Departamento de Sociología. Y les quiero de pronto, antes de empezar, contar un poco cuáles son las preguntas, ¿no?, que han guiado el debate y que han guiado un poco la reflexión, ¿no?, en estas sesiones. Entonces, la primera es, digamos, una pregunta: ¿por qué entendemos por el orden social?, ¿no?, que es algo que hablamos usualmente, el orden social, lo social, pero acá en el curso hemos intentado un poco debatir esa idea, ¿no? Entonces, también nos hemos preguntado cómo se constituyen algunas de las formas de regulación social, cuáles son esas dinámicas de poder que hacen posible o imposible el cambio social e incluso la resistencia, cuáles son las restricciones o los obstáculos que enfrenta el individuo y cómo se definen también las posibilidades de su acción y cuáles son las posiciones o roles que lo sujetan, ¿no?, que sujetan en general a los individuos. Y también nos hemos preguntado cómo un individuo, como cualquiera de ustedes, de los que está aquí, en medio de relaciones y mecanismos de poder, puede de alguna manera desmarcarse y quizá, hemos dicho, junto a otros y otras, cambiar el mundo, ¿no? Y finalmente, una de las preguntas que también nos hemos hecho es cómo podemos entender esas tensiones entre lo que llamamos la sociedad, el individuo, y a partir de ello, de esas tensiones, formular un enfoque que hemos llamado un enfoque relacional, ¿no?, del que hablaremos acá también. Entonces, digamos que estas preguntas que han sido el marco del curso son también las preguntas que guían de alguna manera la conversación hoy con Estefanía, ¿no?, que tienen de hecho un trasfondo en la discusión sobre lo que hemos llamado el individuo, ¿no?, y la sociedad, que han estado de alguna manera en la conformación de la sociología como disciplina y que de hecho se han expresado claramente en el actual momento de pandemia COVID-19 que vivimos globalmente, ¿no? Entonces, todo el tiempo se recrean, bueno, se crean y recrean normas e instituciones. Los individuos, muchas acá, se preguntan por su papel, se encuentran constreñidos, se ven posibilitados, protestan, callan, de Ujú. pronto se preguntan por el orden o cuestionan lo que ven como desorden, ¿no? Y entonces esa tensión entre lo que el individuo ve y puede hacer o quiere hacer y lo que la sociedad de alguna manera, el ritmo que le pone, no es solo relevante pues a la disciplina como tal, sino también para la sociología y su pertinencia, digámoslo, en estos tiempos, ¿no? Y entonces a partir de varias discusiones teóricas, entonces acá para Estefanía y para las demás personas que hoy decidieron acompañarnos, por decirlo así, pues hemos atravesado discusiones teóricas, ¿no?, sobre Marx, Norbert Elias, otros autores Ujú. teóricos, pero también de alguna manera hemos querido ir como, por decirlo así, ir bajando de escala y hacernos esas preguntas en el caso de América Latina, pero también en el caso de Colombia, ¿no? Y entonces nuestro intento, creo, colectivo de alguna manera ha sido que el Ujú. curso ha buscado pensar con y contra la manera en la que usualmente entendemos por un lado la estructura y por otro lado la acción.
¿no? Y entonces, la conversación de hoy con Estefanía Ciro, a quien pues ya presentaré ahora y a quien de antemano pues le agradecemos por acompañarnos y dedicar un poco de su ocupada agenda a conversar con nosotros, es relevante porque precisamente las preguntas del libro del que hablaremos hoy, ¿no? Levantados de la selva, vidas y legitimidades en los territorios cocaleros del Caquetá, publicado el año pasado por la Universidad de los Andes y además un trabajo del que podemos hablar ahora, recibió en 2018 el premio Juan Bosch de la UNESCO para la promoción de la investigación en ciencias sociales en América Latina y el Caribe, va un poco en esta vía, ¿no? En estas preguntas, en estas tensiones sobre la estructura, la sociedad y la acción social o el individuo. Y de hecho, parte de lo que me sorprendió y también me alegró y porque me emociona pues tener esta conversación y seguramente como hablamos con los y las estudiantes nos emociona, es que una de las cosas que dice Estefanía, de hecho, en la página 2 del libro, es que el énfasis de este libro, y son palabras de Estefanía, es estudiar cómo el entorno de lo que hemos llamado guerra contra las drogas y de la pobreza permea y moldea las trayectorias biográficas de los hombres y mujeres en los territorios cocaleros del Caquetá. Entonces, si ven el entorno de guerra contra las drogas y de pobreza, y por el otro lado las trayectorias, o al mismo tiempo, mejor, las trayectorias biográficas, ¿no? O sea, lo que la gente vive, lo que la gente decide, lo que la gente hace. Entonces, en este movimiento de ida y vuelta que guía el libro de Estefanía para estudiar el caso de los territorios cocaleros, es también el movimiento, digamos, de ida y vuelta que hemos intentado de alguna manera hacer en el curso. Y creo que diría tal vez tres cosas adicionales ya para empezar la conversación. Y es la primera, es que creo que en esta intención del libro de Estefanía, que ella dice de profundizar en un debate que ha sido menos tocado, a saber, o la pregunta de cómo pensar el fenómeno de los cultivos de coca a partir de la economía familiar campesina y lo rural en Colombia, pues uno podría ver dos cosas, ¿no? Y es, por ejemplo, por un lado, que en últimas esto no es como un debate teórico, que es a lo que estamos acostumbrados tal vez algunos o algunas en la academia y en la sociología en particular, sino por ejemplo también como en últimas las teorías o los debates teóricos son herramientas para entender la realidad, ¿no? Y de hecho para las personas que tienen el libro, lo han leído, en la página 61 por ahí Estefanía de manera muy interesante cita a Bourdieu y a Waquan, ¿no? Dos sociólogos franceses que hablan de que el Estado es centauro, ¿no? Por un lado, una ala penal, penaliza, pero por otro lado también una ala paternal, ¿no? Entonces esta suerte de doble cara del Estado que la ejemplifica con un testimonio de don Segundo de 60 años. Entonces, con esto quiero decir un poco que la invitación a todos y todas acá es a pensar que eh, la teoría y el diálogo con el conocimiento desde abajo en lo concreto es un diálogo que se puede hacer y que hay que hacer y que este libro lo hace. Y eso es una cosa que rescataría. Y lo otro que rescataría en ese intento es que para las personas que están metidas en el cuento pues de la sociología, y pues esta clase es de sociología, pero los y las que nos visitan hoy, de alguna manera la sociología se ha dicho que lo que intenta es de alguna manera aplicar lo que han llamado algunos la sociología, la imaginación sociológica, ¿no? Y eso Mm. suena, ¿no? Pues bonito y de hecho Estefanía cita al autor Wright Mills y entonces uno, bueno, piensa, bueno, ¿qué es la imaginación sociológica y cómo hago para desarrollar eso y tal? Y en últimas es un intento por explicar la biografía, o sea, nuestras trayectorias biográficas o las trayectorias de alguna persona, teniendo en cuenta el tiempo con la historia o el contexto social. Y eso es de lo que vamos a hablar acá, porque esta idea de separar la sociedad y lo individual es algo analítico y es algo que hace el libro. Y lo último, y con eso ya cierro, que yo creo que es un buen comienzo y es otra cosa que dice que se ha dicho, que dice que hace la sociología es destruir mitos, ¿no? Y el sociólogo o la socióloga como cazadora de mitos. Y en este sentido yo creo que el libro de Estefanía también caza mitos.
y no mitos en el sentido de eliminar mentiras, fantasías o cuentos o lo que sea, que nosotros usualmente pensamos a los mitos como fantasías. Es más un tema de, digamos, derrotar muchas de las creencias que tenemos y que no solemos eh, poner en cuestión, ¿no? Muchas de las Ujú. creencias que se sustentan tal vez en datos que no se corresponden con la realidad, de alguna manera no suelen ponerse en cuestión. Y eso es lo que vamos a hablar acá, poner en cuestión lo que hemos llamado las drogas, la coca, la guerra contra lo ilícito, lo ilegal, etcétera, etcétera. Eh, y habiendo dicho eso y mientras menciono otra cosa, creo que antes de empezar, tal vez le quisiera pedir a las personas que ya están acá que si pudieran compartir de pronto qué palabras, ideas o imágenes se le vienen a la mente cuando escuchan la siguiente palabra, ¿no? La palabra coca. Pueden ustedes escribir en el chat, las personas que nos acompañan, qué ideas, qué imágenes, qué palabras se vienen a la mente cuando escuchan, ¿no? La palabra coca. Y de esa manera yo creo que vamos a tratar de ligar mucho de la conversación que acabamos de hacer alrededor de estos imaginarios y en qué medida podemos derrotarlos o no. Me dicen por interno, como dirían por ahí, que alguna gente le están pidiendo un código para entrar. No sé qué está pasando. Voy a tratar de cuadrar esto paralelamente, pero mientras tanto, sí, mientras tanto sigan compartiendo sus ideas, sus estereotipos de alguna manera sobre lo que hay alrededor de la coca. Y bueno, hay alternativas, estereotipo, ancestralidad, coca, loca, violencia, ¿no? Este, y claro, ahorita hablaremos de la relación entre academia y el sentido común. Entonces, ah, espérenme que de pronto voy a arreglar el tema de, eh, ya. Mientras tanto, vamos charlando. ¿Cómo están todos? ¿Qué cuentan? Un gusto verlos a todos y acompañarlos. Hola, ¿cómo vas? Bien, Sí, Santiago. sí, pues Estefanía, por ahí aquí hay mucha gente de, digamos, de sociología, pero también estudiantes de comunicación, de derecho, de otras disciplinas, gente que nos visita, digamos, de afuera por el evento Ujú. y con intereses diversos, ¿no? Y con intereses algunos alrededor del tema de la coca y del campo en Colombia. Em, entonces, pues sí, yo creo que mientras puedo ver si envío un correo con la contraseña para que pues casi los 90, 100 que estaban inscritos, me imagino que algunos estarán en la cola, podemos tal vez, yo había pensado que podíamos empezar a hablar sobre, digamos, la configuración territorial, ¿no? Sobre cómo el Caquetá se convierte en lo que tú llamas un territorio cocalero, ¿no? ¿Cuál es la historia digamos, el contexto social en que el Caquetá, ¿por qué el Caquetá, no? De alguna manera. Ujú. Entonces, ajá, si nos puedes contar algo de esa historia, incluso como a partir de tu investigación, pero también tú como caqueteña, digámoslo, ¿no? Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. A mí me encanta estar aquí en este escenario. También admiro mucho todas las discusiones que tú vas enlazando y qué maravilla poder compartir aquí con tus estudiantes. Yo creo que nuestra tarea número uno es lo que tú decías ahorita, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, estamos en una minga colectiva del conocimiento y esa es nuestra manera de revitalizar estas discusiones tan aplanadas y tan hegemónicas desde ciertos escenarios de poder. Estos son los lugares donde se construye el poder, ¿no? Y tenemos que hacerlo respetar siempre. Entonces yo agradezco mucho estos escenarios. Esta es una pregunta fantástica sobre la territorialidad, lo digo porque justo ahorita estaba en toda una discusión sobre ese tema, en un debate enorme, y es el siguiente. Eh, digamos,
que hay alguien con quien yo empecé a concretar mis inquietudes, intuiciones, y es leer a Margarita Serge. Leer a Margarita Serge, yo se las recomiendo. El revés de la nación está en PDF, está por ahí en internet. Ella nos da la vuelta al análisis de la construcción Estado-Nación. Yo sé que hay unos debates muy grandes y muy útiles y muy importantes sobre la presencia diferenciada del Estado, pero yo creo que quien hace una disección más interesante de qué es el Estado-Nación y cómo se construye como un proyecto hegemónico es Margarita. Y Margarita nos dice que aquí no hay centro y periferia, que ustedes saben que es muy común y ustedes van a leer a muchos autores y le dicen a uno, es que en el centro pasa una cosa y en la periferia es otra cosa, ¿no? Y en la periferia, ¿qué pasa en la periferia? No, pues en la periferia no hay ley, no, lo primero decían es que lo primero no, se traslapan todos, pero uno de esos es que son territorios aislados. Esa Amazonía, eso es un territorio aislado, es un territorio sin gente, ¿no? Entonces, primero era territorio aislado y después era territorio sin gente, después territorio sin ley, sin educación, y se van acumulando territorios sin, y terminamos siendo como un espacio vacío en el cual claramente han mostrado muchos profesores cuál era la dinámica de la relación andino-amazónica, ¿no? Que era una conexión tan estrecha del mundo andino y amazónico de interacción, de flujo de bienes, de saberes, de intercambios. Es una matriz muy importante, y ese piedemonte que ustedes ven en el Caquetá, el piedemonte, no sé si lo alcanzan a ver, pero ese piedemonte caqueteño era un paso constante, y de hecho ese es el lugar que ocupa después en la economía cauchera, un lugar de paso, tránsito tan clave. Pero no, nos dicen que siempre estuvimos aislados, nos dicen que estábamos sin ley y que nos tenían que llevar la ley porque esa gente incivilizada, por eso se porta mal, porque no sabe la ley. Entonces, es un continuum de consideraciones sobre, en particular la Amazonía. Ha operado muy bien en la Amazonía y termina uno convertido en un incivilizado, sin ley, caprichoso, sin Estado y sin educación. ¿Qué necesita el Estado? ¿No? Y eso es lo que nos enseña también, por ejemplo, Philip Abrams y toda esta antropología del Estado. El Estado es un imaginario también, es una imaginación que necesita autojustificarse. Entonces, claro, parecen mitos y parecen cosas imaginarias, pero eso se concreta en una región específica, se concreta en un territorio, ¿no? En lo material, ¿no? Y estamos hablando de procesos de extracción continua. Entonces, Margarita lo que nos dice es que nos echan un cuento para hacernos marginales, para hacernos enclave, por ejemplo, ¿no? Para constituir enclaves. Entonces, yo creo que ese es un primer elemento a esta pregunta que tú señalas, porque todos estos discursos que ustedes se pueden imaginar se concretan, por ejemplo, en un actor, y es el sujeto campesino cocalero. En ese sí calan todos, cala que es inculto, que no conoce la ley, que lo que necesita es cultura de la legalidad, que lo que necesita es el Estado, que lo que necesita es educación, represión y al final pues rejo, ¿no? Entonces, por eso ahí hablo de los territorios cocaleros, no solo como escenarios de paisaje, ¿no? Como el paisaje con mucha coca, sino el lugar donde se disputan concepciones de la construcción del Estado-Nación. Más o menos eso. Sí, de hecho pensaba ahorita que hablabas y bueno, también si alguno o alguna quiere compartir alguna idea o algo, también eso es una conversación abierta, que tú en el libro justamente al principio presentas como esta historia del Caquetá como lo que se llamaba un territorio, lo que llamaban territorios nacionales, ¿no? Que de alguna manera Caquetá no recibió, digamos, sí, esta etiqueta, pero también nunca fue como digamos, no fue reconocido, sino hasta muy tarde como otros
lugares de Colombia y como la Amazonía, como esa frontera donde a la vez que termina, entre comillas, Colombia, empiezan un montón de otras cosas. Y creo que también es muy interesante otra cosa, y no sé si de pronto tú puedes decir algo más sobre eso, que tú llamas algo como el continuum extractivista. Y es que sí, ahorita, digamos, estamos hablando del Caquetá y de la coca en el Caquetá, pero esto tiene mucho que ver con el caucho, o también con la quina, o con la madera. Entonces, digamos que a veces también cuando hablamos de coca y cuando hablamos de este tema, pues se cortan de alguna manera como esta historia extractivista o este modelo, por ponerlo así, de economía política sobre el cual Colombia de alguna manera se ha organizado. Entonces, digamos, esto de la coca no es casual, ¿no? No es que, no, como tú por ahí lo dices, no es como que un día se levantó alguien con una super idea y de repente, bueno, voy a conseguir unas semillas y voy a sembrar, sino no, de alguna manera hay cierta, digámoslo así, afinidad entre sembrar coca, explotar coca, etcétera, y lo que se ha hecho, ¿no? Y se sigue haciendo. Creo que estás así. Lo que dices es fundamental porque me recuerdas al continuum extractivista es central, porque uno de los primeros caucheros que habían en Florencia eh, era un señor Misael Pastrana, que era el abuelo de Misael Pastrana, que le tumbaron ayer la estatua, ¿no? Ah, sí, del Eh, Alcázar. no, uno del Alcázar, pero Ah, sí, también en Neiva, ah, fue sí, sí, Misael. a Misael. Misael Pastrana Borrero, Si no sí. estoy mal, fue el papá de él, era cauchero ahí en Florencia, tenía presencia ahí en Florencia. Rafael Reyes era cauchero de esa región, ¿no? Entonces, claro, hay un continuum extractivista, pero yo creo que podría surgir de esta minga otro conceptos que es como un continuum de élites, no sé, como las castas, ¿no? El continuum de castas porque vean lo que nos dice el profesor Sáenz Rovner sobre Conexión Colombia, ¿no? Hernán Olózaga, Echevarría Olózaga, que es una familia que hace el corone, pues, terminan siendo unos grandes industriales, pero hace el corone hace 40 años. Veamos los Ospina, ¿no? Veamos quiénes están quedando ahorita con el tema de las licencias marihuana medicinal. Entonces también hay, con los continuos extractivistas, no hay que obviar que ahí vamos también con unos continuos de castas. Y nos dicen todo el tiempo que no, que ahí nunca ha habido gente, nunca había estado, eso es la cosa más, no es, es por allá un apéndice del Estado-Nación y la verdad, lo que yo insisto en el libro es que esto es el corazón latente del Estado-Nación. El corazón latente, ¿dónde late? En Tribudá, por ejemplo, ¿no? En Puerto López, Meta. Late en el Caquetá, en los territorios cocaleros, en el Chiribiquete, ahí es donde late, no late en Bogotá. Entonces, es reescribir esta historia de estos territorios más allá de lo que conocemos como, y las FARC llegaron y hubo una columna en marcha y llegaron las FARC y se armaron, se volvieron comunistas y se regresaron a tomarse el poder. No, el territorio en estas regiones tiene una carga muy poderosa en las conflictividades y ahí se teje parte del conflicto armado de este país. Entonces es como descentrar esa atención al lugar común con el que nos han relatado este país y darle la vuelta a esto y entender dónde se tejen estas tensiones. ¿Dónde se teje? En el continuo extractivista que teníamos unos conquistadores que podrían ir detrás de la canela, pero después viene el caucho, ¿no? Que se constituyen en unas élites caucheras y esas élites caucheras cambian los caminos por tierras y se vuelven en las élites ganaderas. Josefa Perdomo recibe precisamente unos baldíos a principios de siglo y Josefa es la que se casa con Oliverio Lara. Entonces estas grandes fincas como la Arandia se constituyen de esos baldíos recibidos de ganaderos, caucheros, después petroleros y así. Es una
Hay un libro muy interesante, ahorita veo dónde lo tengo, que precisamente muestra cómo estas materialidades del capital, ¿no? Se van transando de actividad en actividad. Entonces primero llega la Texas y hace pistas, pero después de que hace pistas, la Texas y la Texas Petroleum se va, esas pistas las usan los narcos, ¿no? O la Arandia era una finca ganadera que se constituye como es el gran emporio ganadero y después se convierte en una base militar y es la principal, una de las principales bases militares en el sur del país. Eso no es coincidencia. Entonces me alegra mucho esto que señalas. Sí, de hecho, me recuerdas, lo que dices, me recuerdas por ahí cuando mencionas el papel de Nestlé, ¿no? Y cómo de alguna manera ciertas prácticas empresariales y extractivistas se sobreponen, como decías, ¿no? Hay como una suerte de memoria de cómo explotar, por decirlo así, el territorio que se transmite, ¿no? Que no es solo de la coca, o sea, la coca en algunos casos innova, por decirlo así, y ya hablaremos de eso, pero en otros casos, digamos, tiene una historia y se para sobre unas bases de unos modelos extractivistas que vienen tal vez de antes. Pero un poco como estamos haciendo el tránsito, digámoslo así, de digamos, de estereotipos o de narrativas usuales para, digamos, desplazarnos hacia otro tipo de historias. Yo pensaba preguntarles a todos y a todas esto, ¿no? Ustedes saben, y esto lo dice el libro de Estefanía, ¿cuántas hectáreas se dedican en Colombia a la actividad cocalera? ¿Tienen ideas? Pueden, es decir, pueden poner en el chat o eh, ¿tienen algún aproximado? Y ya voy a decir por qué. Exacto, ¿cuántas canchas de fútbol o cuántas canchas de bolo criollo tal vez o cuántas canchas de básquet? Porque tal vez les va a sorprender esto o no. Y es en la página 120, el tamaño de las hectáreas dedicadas. Por ahí Ana Sánchez dice 40.000, Eva 100.000. Bueno, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Antes de que lea. 100.000, 40.000. Bueno, en la página 120 dice Estefanía. 154.000, Ana María Ortiz. Bueno, el tamaño, 200.000, Claudia Gómez. Bueno, dice Estefanía en la página 120. El tamaño de las hectáreas dedicadas a la actividad cocalera en el país, 170.000, es similar al área dedicada a la caña de azúcar, 220.000, o cacao, 164.000, según el Censo Nacional Agropecuario. Y resalto esto no solo como para, digamos, dimensionar el tema que estamos tratando, empezando a tratar, sino también que muchas veces, y esto es algo que me parece muy interesante que hace el libro de Estefanía, que uno se envilece, ¿no? O se distrae por las cifras, ¿no? Entonces, el número de hectáreas de coca o el número de cultivos erradicados, etcétera. Pero entonces, yo quisiera que en este tránsito de contar otras historias o ponerle atención a quienes no le hemos puesto atención, tal vez hagamos un tránsito a quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son las personas que tú estudiaste en el marco de esta territorialidad cocalera, en el marco de esta historia, por decirlo así, de extractivismo? ¿Quiénes son estas personas que tal vez tú estudiaste? ¿Quiénes son los campesinos y campesinas del Caquetá? ¿Y por qué decidiste estudiarlos? Y de alguna manera, ¿qué nos puedes decir de ellos que de pronto no hayamos o que no usualmente no sabemos y nunca hablamos de eso? O sea, haciendo como el tránsito de los grandes números, de las número de hectáreas, de las grandes narrativas a las vidas, que es lo que Sí, tú incluyes en el libro, ¿no? sí, Vidas y legitimidades en los territorios cocaleros, ¿no? sí, eso es muy chévere lo que tú señalas. A mí siempre me daba la impresión y una de las cosas que, que me llamaron a escribir sobre esto y aprendí y sigo aprendiendo mucho es que digamos, nosotros ubicamos en el escenario nacional
al papero, ¿no? Al cebollero, al cafetero, por supuesto, ¿no? El cafetero siempre está, lo tenemos ubicado, somos el país cafetero, ¿no? Y toda esta lectura. Pero si uno va a buscar todos los libros de historia económica, mira, aquí tengo uno, el libro de historia económica de Ocampo, de Colombia, y uno abre el libro de historia económica y uno le da la vuelta a esto y por ningún lado está la economía de la cocaína, ¿no? O de la marihuana. Hay una parte, 3 páginas, no tanto, una página sobre donde menciona la bonanza marimbera. Y no, digamos, el profe Ocampo es increíble, ¿no? No, es una crítica en general en el sentido en que tenemos una deuda para entender la relación de estas economías en el país, en la historia económica del país. Nosotros no tenemos un cálculo y no tenemos una dimensión de qué tan importante es la economía de la cocaína y de la marihuana en el país y en la historia económica, nada. Entonces en los 70s, cuando ustedes abren y dicen, no, hubo bonanza cafetera, bonanza arrocera, ¿no? Bonanza, ¿qué más había de bonanza? Arrocera, cafetera, bananera, ¿no? Estas son las bonanzas que movían el país, ¿no? Y toda esa cosa. Pero hombre, en ese momento estábamos en plena marimba y los 80 ni hablar y los 90 ni hablar, y es la hora en que el país no sabe, pero todos vivimos rodeados de eso, ¿no? Pero eso es como una complicidad nacional. Entonces, eso me parece, entonces, era como una necesidad de ponerle cara a esto, ¿no? Pues es que esto sí tiene cara, ¿no? Y más allá de los grandes debates sobre la política de droga, el desarrollo alternativo que se venían dando y son muy fuertes y se ha escrito mucho al respecto, había muy poco sobre, bueno, ¿y esto de qué se trata? Esto no es un agujero negro, es una economía que es considerada ilícita, es ilegalizada, pero ahí hay unas reglas y hay unos órdenes y funciona con cierta dinámica, ¿no? Entonces, entonces era como, bueno, ¿cómo le ponemos cara a esto? Entonces hago lo que tú señalas ahorita, Julián, ¿no? Entonces de estos grandes números y esto, ¿no? Bueno, vamos a darle dimensión y vamos a entender. Y no se cierra ahí, porque yo requiero que todo, que va María, que Manuela, que Santiago y Jorge se vayan a seguir inquiriendo de esto de qué se trata. ¿Quién es el consumidor de drogas? ¿Quién es la mujer consumidora de drogas en el país? ¿Cómo se consume drogas en el país? ¿Cómo se cultiva, no? Y que emerja toda una sapiencia a lo que, como dice Salomón muy bien, es el mercado agroexportador más importante, uno de los más importantes del mundo y el más importante del país. Entonces, ¿quién le da cara? Entonces, digamos, era buscar a entender un poco y llamar la atención sobre que esto no es una actividad de narcocultivadores, no es una actividad delincuencial, no es alguien que tenga un ADN que lo lleve a la maldad, sino que estos son campesinos, campesinos. Entonces hay que comprender esto como una actividad campesina, comparable al cebollero, al papero, ¿qué más? A todos los múltiples cultivadores de otras cosas que hay en el país. Era como agarrar eso un poco. Sí, de hecho con lo que dices pensaba que, es decir, que tu reto un poco en el libro es doble o triple o yo no sé cuántos, porque por un lado no hay cifras, como dice Joana, no hay una historia económica de estas economías. Desconocemos, como dice también Joana, el alcance real del dinero de estas economías, pero por otro lado, desconocemos también a las personas, a las caras, ¿no? A lo que tú decías. Y en ese sentido, de hecho recuerdo por ahí, sí, en la página 117, que es el comienzo del capítulo 4, tú, porque es muy interesante para quienes no han leído aún el libro y para motivarlos y motivarlas a que lo lean, el libro está lleno de testimonios, ¿no? O sea, de alguna manera, todas estas entrevistas o todas estas reconstrucciones de las trayectorias sociobiográficas de los
y las campesinas cocaleras del Caquetá ilustran y ayudan a entender la situación que aún no hemos entendido. Y en términos de quiénes son estos campesinos, a mí me sorprendieron muchas cosas, ¿no? Porque son también ganaderos y los campesinos en sus propias trayectorias de vida, digamos, no es que entren, como tú decías, yo qué sé, poseídos por la maldad, pero exacto, como, ajá, y a veces, sino que a veces en temporadas, de hecho, se vuelven 100% ganaderos, en otras combinan con la coca, en otras, pues solo coca, entonces es más complejo que esta casi infantilización y mala imagen, y además, que es lo que pues cerraría esta partecita, y es, esto supone cierta artesanía, ¿no? Cierta experticia, cierto saber campesino que tú señalas en el libro, y eso es lo que les quería leer a todos, ¿no? En la página 117, Estefanía incluye pues la entrevista a Belén, de 26 años, que dice lo siguiente: es importante, bueno, y quiero decir algo, ¿no? Que también se supone que los campesinos cultivadores de coca son todos hombres, ¿no? Y ya de pronto podemos hablar de eso porque tú también incorporas el estudio sobre la mujer y las mujeres. Pero entonces en este caso, Belén dice, es importante el amor de la mata, sembrarla, fumigarla. Toca pagarle al trabajador, comprar la semilla, pagarlo de las obras. Hay que dedicarle tiempo. Toca administrar los venenos para controlar la plaga. Hay que cuidarla, ¿no? Y esto supone, pues sí, una suerte de relación, de encuentro, de saber, know-how, como llamarían. Entonces, no sé si quisieras decir algo, sí, como sobre eso, sobre esa complejidad eh, que tú pudiste conocer y descubrir en el campo, ¿no? Hablando con la gente, poniéndole las caras. Creo que estás con el micrófono apagado. No sé por qué se me apaga, o lo apago yo, no sé, pero ya. No, eso que dices, bueno, voy a decir una barbaridad primero y después voy a decir lo de los campesinos. Y es que cuando uno lee el, el al Chapo se lo llevan y le hacen un juicio en la corte de Nueva York. Y el Chapo le ponen, pasan en el juicio al Chapo una serie de testigos, todos los testigos a salir y decir, sí, el man, yo vi que el man traficaba, ¿no? Yo vi que el man traficaba. Y entonces ahí sale el Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, que es como el narco más grande de México. Salen los Cifuentes y sale otro, Chupeta, sale Chupeta. Y entonces Chupeta lo describen como un tipo que siempre está muy orgulloso de su coca, de su cocaína. Que el man dice, y que siempre que habla, él dice, y él señala que él produce la mejor cocaína del mundo, ¿no? Que su cocaína es única y la cocaína y no sé qué, y eso a mí me llamaba mucho la atención, porque claro, es increíble que alguien se regocije en los términos normales de producir la mejor cocaína, pero en ese mundo y en ese submundo, pues claro, el know-how es re importante, ¿no? El qué se hace, cómo hay una certificación de origen, ¿no? Es impresionante. Entonces, todo eso quería decirlo porque hay una serie de invisibilización de un conocimiento que puede parecernos nefasto porque es cocaína y envenenamos gringos y se mueren los gringos por la cocaína, pero la verdad es que el país tiene un acumulado de 50 años, ¿no? Que si ocurre así con los químicos en los cristalizaderos, imagínense lo que uno pueda saber de cristalizaderos, de cómo funciona eso, que no se sabe. Ahora vámonos a los campesinos. ¿Cómo los campesinos no van a saber producir una mata, saber de la mata, querer la mata, ¿no? Hay un conocimiento y que a veces, de hecho, la legalización podría estarle haciendo mucho mal a la mata, ¿no? Y a la tierra y a los químicos que usan y a todo esto. Pero todo esto, por eso decía que iba a ser una barbaridad, para decir que es muy importante esta idea de la heterogeneidad, de la vida campesina, de la vida campesina, las vidas campesinas. Colombia no tiene un campesinado
o una ruralidad, tiene ruralidades y tiene vidas campesinas. Y aún dentro del cocalero y la cocalera hay vidas campesinas diferenciadas. Es decir, no estamos hablando de que todos son iguales y por eso fue absurdo lo que hizo el gobierno de agarrar el mismo acuerdo y ir familia por familia que lo firmara, usando el mismo acuerdo para la señora que dependía, la madre soltera, la cantidad de madres solteras campesinas que hay en el Caquetá es altísimo, ¿no? De mujeres y que viven de la coca, por ejemplo. Y usaron el mismo compromiso con esta señora al que firmaron con el señor ganadero, que tiene su pedacito y que también lo usa, pero que depende más de la ganadería, ¿no? Entonces, usted igualó en condiciones a la persona que vive de eso, a la persona que lo tiene como un ingreso extra, ¿no? Y así funciona la coca. Entonces, la coca hay que entenderla como un elemento que suple los ciclos también de la vida económica, del paso del campesino, del colonizador, del campesino andino al campesino amazónico. Y ahí hay muchas diversidades. Entonces hay mujeres que raspan, mujeres que solo encuentran en la manera de dejar al marido porque la violenta o porque sí, ya no se aguanta, o porque quiere separar, solo a partir de la posibilidad que tenga de cultivar coca, ¿no? Entonces, hay una cantidad de caracterizaciones que yo hice 3, pero seguramente hay muchas más, pero yo hice grandes. Y una primera era el colono migrante, el que quiere extraer rápido una renta para irse a la ciudad, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Pero no es la mayoría, con ese pasa a algunos y de hecho fueron los que más entrevisté en la ciudad, ¿no? La gente que tenía algún negocio en la ciudad, un negocito, el de las fotocopias, el restaurante, el de diversas cosas, que precisamente había logrado montar su negocito en la ciudad porque venía del campo y había trabajado en eso, en el campo. Ese era uno. Otro era ya el campesino que dependía solo de eso, que solo que dependía de eso y que se veía en el futuro de eso. Entonces yo le preguntaba en ese momento, 2013, 2012, como, bueno, ¿y usted va a dejar la coca? Y decía, no, ¿yo por qué voy a dejar la coca? Esto está bueno, está bien, ¿no? ¿Y qué tenía? Pues tenía su parcela, tenía sus 1 o 2 hectáreas y de eso vivía y de eso, a eso se dedicaba y así se veía en 20 años, ¿no? Ese es. Y que solo vivía de eso y tenía para coger, ¿no? Y el otro es ese que hace el tránsito, ese que tiene una parcelita de coca o esa que tiene una parcelita de coca y que la agarra para invertir en ganado, principalmente en el Caquetá, para volverse ganadero, mediano ganadero, ¿no? No estamos hablando pues de, ¿no? Pero para vivir del ganado, porque además eso saben y eso les gusta y en ese escenario es lo que aspiran los campesinos, ser ganaderos. Entonces, ese era otro. Pero hay otro, y particularmente con las mujeres, para las chicas y chicos que están interesados en el tema de la mujer cocalera, y es la que encontraba en el cultivo de coca una independencia de su marido. Pues porque en la vida campesina, pues depende de lo que el marido le suelte muchas veces, ¿no? Pues está esta negociación, como en todas las familias urbanas y rurales, de quién maneja la plata, ¿no? Y cómo se maneja la plata y cómo se centraliza, sobre todo cuando los dos no tienen ingresos. Entonces, ¿qué? Entonces, la negociación era, y pasaba mucho, es que el esposo le decía, no, vaya, tenga su codito. Y las mujeres tenían su codito y les daba mucha independencia. Entonces decían, no, es que yo ya no le tengo que pedir al marido para la ropa de mis hijos, ni para mí, ni para mis cosas, ni nada, sino pues yo ya tengo eso. Y era la manera, ¿no? Nos parezca correcto, incorrecto, lo que sea, pero eso funciona y eso existía, ¿no? Entonces, eso me parece. Y cuarto, las mujeres madres solteras. Eso es muy claro. Pues, hay mucho madre solterismo en la vida rural, campesina, y ese era eso se encuentra en toda esta heterogeneidad. Entonces, claro, una política pública tiene que pensar en toda esta heterogeneidad, ¿no? Al contrario, en asumir que todos son iguales de delincuentes. Sí, de hecho, pues me parece sobre todo muy interesante
lo que tú dices que no solo no se ha estudiado, o sea, miren todos y todas a lo que hemos llegado, no solo se sabe, o sea, no se sabe muy bien en términos de la economía o el dinero que esta economía maneja. No sabemos muy bien las caras, pero las pocas caras que sabíamos eran en su mayoría la de el campesino hombre que aparentemente era igual a todos los demás. Y entonces, de alguna manera, si se dan cuenta, el libro empieza un poco a matizar. Hay diferencias entre campesinos y hay diferencias también entre hombres y mujeres. Y estaba pensando que un poco sí, para seguir con la conversación, pues, ya les dije, o bueno, ya les pregunté cuántas hectáreas de coca se cultivaban en Colombia. Y como hemos bajado un poco a la escala para pensar en las caras y en las personas, les quiero preguntar más o menos en general, ¿ustedes creen, cuántas hectáreas creen que los campesinos y las campesinas tienen de coca? O sea, ¿cuántas hectáreas ustedes creen que más o menos estos campesinos y campesinas pueden ponerla en el chat? Porque esto es interesante y es fundamental por lo que decía Estefanía, porque estos campesinos y campesinas en últimas se dedican básicamente a tres cosas, ¿no? Cultivar, recolectar y procesamiento de pasta base, ¿no? Que es eso básicamente lo que hacen los campesinos y las campesinas. Pero hay todo un tema que viene después, que es lo de los bueno, tú ahorita dices, y el proceso que viene después, que ellos de hecho, los campesinos y las campesinas, que los testimonios que tú recolectas, se refieren a la mafia. Ah, no, eso es la mafia, nosotros hacemos esto. Y esto, aunque no enriquece, por ahí tú incluyes un testimonio, da de qué vivir. Y en ese sentido es salvadora, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, ¿no? Lo que tú dices, lo de un poco desarmar y desmenuzar el proceso de producción y circulación de la coca y después de la cocaína para entender la diversidad de algo que hemos de alguna manera puesto como una sombra y no, eso es malo, es ilegal y de hecho ya pasaremos a hablar a lo ilegal, ilegal e ilegal, pero eso me parece supremamente importante, ¿no? Y muy, muy interesante, además del papel de la mujer. Y de pronto no sé si tú pudieras decir algo sobre, al final, haces una del libro, una reflexión muy interesante. eh, y les recuerdo, si alguien quiere aventurarse a decir cuántas hectáreas normalmente tienen estos campesinos para destruir otro mito ahorita, quería, no sé si puedes decir algo sobre lo que llamas al final como un efecto democratizador de alguna manera de esta economía cocalera. Porque tú ahorita dijiste, bueno, hay gente que de golpe tiene, se abre la fotocopiadora, no se enriquece. Y ellos dicen, nosotros, esto no es para enriquecernos, pero de alguna manera tú dices, tienen acceso a unas rentas que tal vez de otra manera no tendrían. Y eso explica muchas cosas, ¿no? Sí, media hectárea, 2 hectáreas. De pronto a Ujú. Estefanía le corresponde de media a 10 hectáreas. Sí, sí, mira, dos 2 hectáreas. hectáreas. Ujú, sí. Ahí, hay otro campesino que se puede rastrear que tiene varios, como sociedades con otros campesinos por ahí. Entonces tiene una hectárea acá, pero también por allá con otro y así, ¿no? Eso también existe y eso es súper dinámico y me parece bellísimo. Pues porque siempre nos pintan, y con esto quiero complementar lo que tú dices que me parece fundamental, y es, siempre nos pintan la idea de un campesino primitivo, que no pues que se quedó en el campo es porque le tocó, ¿no? Que porque pues la ciudad no lo recibe, ¿no? La ciudad no lo acepta, no está a la altura de los retos de la ciudad. Y la verdad lo que uno encuentra aquí es que hay una negativa a volverse un pobre en la ciudad. Ellos lo dicen así. ¿Y yo para qué me voy a ir a la ciudad? Volverme un pobre en la ciudad. Aquí yo tengo todo, tengo comida, tengo esto, tengo lo otro, vivo a casa. Entonces, el efecto democratizante está acompañado de un efecto
de impedir la migración a la ciudad, ¿no? Y eso lo da la coca, es muy importante. Y lo da también en el sentido en que nosotros estamos acostumbrados a pensar que, primero, que el campesino cocalero, para que sea un buen campesino cocalero, tiene que ser pobre. No, sí, tiene que ser pobre en los términos en que desde lo urbano concebimos lo pobre. Entonces llegamos y vemos la moto y decimos, ay, pero este campesino tiene moto, no es pobre, ¿no? Y así pasa mucho y con la investigación. Si es pobre o no es pobre. Creo que te perdimos, ¿sí? No, ¿En serio? se trabó un poquito, pero ya te escuchamos. Ya volví. Vale. A ver si es suficientemente pobre o no, ¿no? A ver si están los esquemas válidos de la pobreza o no. Entonces, claro, aquí se viene todo el tema. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Exacto. Entonces, aquí se viene todo el tema de lo que tú hablas de la democratización. Entonces, pues a mí no me importa si es pobre o no, sino que hay un tema de exclusión y de exclusión en una ciudadanía, de una ciudadanía política, de una comunidad política, que la comunidad política es económica. Cuando usted no le cumple, cuando el gobierno no le da a usted seguridad económica, es un tema político, no es un tema económico. Es un tema de que usted no lo están excluyendo de una comunidad política, ¿no? La gente distingue muy raro lo político y lo económico. Sí, Pero entonces, claro, el efecto democratizante es que esto le permite, primero, en muy poca tierra, eh, le permite al campesino, con sus herramientas, con lo que podría tener, con la tierra que podría acceder, con el nivel de ah, lo que llama, ahorita me recuerdo, autoexplotación, Chayanov, lo que habla Chayanov de autoexplotación, pues un nivel de autoexplotación, porque si hay algo que tiene el campesino es que él trabaja con la mano de obra propia, ¿no? Él no es horas computador, sino es lo que él puede aguantar al sol trabajando. Entonces, con eso es que se define su capacidad. Entonces, todas estas condiciones hacen que el campesino, con eso, entre media y 1.5 hectáreas pueda vivir y pueda sostener su familia. Y si tiene un accidente en el cual el gobierno no le garantiza a usted atención de salud, pues pueda pagar la atención de salud. A una educación que no tiene, pero que si su hijo quiere ir a la universidad o su hija quiere seguir el bachillerato en el pueblo, pero usted vive en la vereda, pueda mantener a su hija viviendo en el pueblo, que eso es muy difícil, pero eso pasa mucho. Mandan a los hijos a vivir en el pueblo, a ir a estudiar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen bachillerato, ¿no? Y entonces pasa todas estas cosas que es lo que llamamos como un efecto democratizante, todo lo que el Estado no hace, pero lo que le permite esto, vivir. Sí, de hecho, creo que nos vamos a empezar a meter en temas muy interesantes que espero activen descontrol en el chat. Eh, y de hecho, primero es sorprendente, ¿no? Cómo esta idea de que, es decir, ya hablamos que 170.000 hectáreas están dedicadas a la actividad cocalera, pero en realidad estos campesinos y campesinas, estos rostros que estudia Estefanía, solo en general tienen máximo 3 hectáreas, ¿no? Entonces, representan una escala muy particular de este fenómeno. Y con lo que decías al final, yo creo que pasemos, ya llamo a la segunda parte de esta conversa para abrir y que las personas que han por ahí compartido algunas de sus experiencias, ideas, pues abran el micrófono y es la relación con el Estado, ¿no? Con lo que tú llamas la fuerza de la ley, ¿no? Y es que hay una, digamos, supuesta relación entre violencia y economías ilícitas, ¿no? Es decir, cualquiera acá probablemente, y en parte las palabras que pusieron algunos al principio sobre coca, pues violencia, etcétera, etcétera, pero, y que esto se corresponde con lo que tú decías al principio sobre la idea de la ausencia del Estado, ¿no? Un Estado que no está. Pero lo que tú
de alguna manera argumentas y describes de manera muy interesante es que más bien hay múltiples órdenes, ¿no? Y hay un montón de gente tratando de regular este territorio. Entonces, en lugar de que haya una falta de ley o de esta tierra sin ley de la que tú hablabas al principio, ahí es una casi intoxicación o una sobreregulación. Entonces, no sé si tú pudieras hablar de eso, que ese es otro mito, por decirlo así, que me parece que el libro busca destruir, ¿no? Ujú. Sí, absoluto. Nosotros, yo salgo contenta y saldría contenta si ponemos en discusión, por ejemplo, todo esto que cargamos nosotros como investigadores y como ciudadanos de Colombia, y es que, y legítimamente también, nos sentimos abandonados por el Estado. Y es muy constante, ¿no? La idea del abandono del Estado y el abandono del Estado y la ausencia del Estado y el Estado, ¿no? Y está ausente, está ausente. Y eso puede tener muchas explicaciones y es legítimo porque la gente lo afirma con seguridad y desde sus experiencias y está bien, pero nosotros tenemos que rebatir eso en el marco de que también es un imaginario construido en torno a una construcción del Estado-Nación específica. Y qué mejor durante el Plan Colombia, cuando en el Plan Colombia le dicen a uno, es que es unas tierras sin ley, es una tierra sin Estado, lo que ustedes necesitan es que le llevemos al Estado, ¿no? Y si ustedes leen a Sergio Jaramillo en su famoso discurso de Harvard, es eso, ¿no? Es que la paz territorial que es, que por fin les vamos a llevar al Estado a esos territorios. Y uno dice, bueno, pero señor, usted estuvo en el plan consolidación de la Macarena y 10 años después me dice que también va a seguir, que ahora sí va a ir, pues ¿cómo, no? Y usted, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso, no? Entonces, es rebatir un poco esa historia que constituye a la Amazonía como la tierra sin ley y al contrario, para comprender y comprenderla como esta tierra con múltiples legalidades, porque la verdad, si uno habla con el campesino tiene una relación con el alcalde, con las dinámicas clientelares de las regiones que son tremendas, ¿no? Y las juntas de acción también saben perfectamente el guión, ¿no? Si uno llega, es decir, usted de parte de qué político viene, nos va a traer, que no, mi guión está clarísimo, porque así funciona el sistema clientelar, que hacía pues Turbay, ¿no? Pues, movilizar toda una relación muy particular. Tienen que aguantarse al alcalde, al gobernador, al armado, tienen que aguantarse al comprador, no, y con ninguno puede negociar, porque todos son imposiciones tras imposiciones. Entonces, digamos que el campesino cocalero también es un campesino que tiene que lidiar con múltiples legalidades, que además pueden chocar entre sí y hay que, pues, y que son absolutamente valientes para entender. Y que entender estas múltiples legalidades da muchas pistas para entender ahora lo que dicen los campesinos. Es la verdad, me estoy muriendo de hambre y la verdad las cosas están muy jodidas, como me decía un campesino hace 3 semanas, un vecino, y dice, no, es que está muy duro, muy duro. A mí me prometió el Penis unos marranos y no voy a llegar los marranos, sino dijeron que me iban a dar las tejas, pero yo necesito son los marranos, pero dijeron, bueno, pues, ¿qué voy a decir? Pues que me lleguen las tejas, pero la verdad es que no aguanta, no aguanta, pero tampoco quiero cultivar porque apenas cultivo van a llegar las otras leyes, dicen así, llegan las dos leyes. ¿Mm? Entonces, claro, de nuevo nos ponemos en el centro de la discusión de la construcción del Estado-Nación, ¿no? ¿Qué se disputa? ¿Qué está ahí? Y esto, por ejemplo, es una foto precisamente Creo de... que no la estamos viendo como Está, el buscador, perdón, pues el... perdón. Ya. Ajá. Ahora sí. Agua sí, petróleo no. Sí, exacto. Entonces, esta es en La Novia, sobre el río, bueno, sobre el río Fragüita, que llega al Caquetá. Y este es justo en el escenario en que estaba llegando el petróleo, la extracción petrolera,
que era la par de las negociaciones de paz. Estaban en negociaciones de paz, estaban firmando la paz, pero en octubre del 2016, cuando se estaba votando el lote de Visito, ese mismo día había gas lacrimógeno sobre los campesinos. Entonces son procesos paralelos, pero la gente que dice el Estado ausente, ¿no? Pero es el continuum de extracción y de todas las tensiones sobre el territorio. Sí, de hecho, eso me recuerda que tú por ahí al principio del libro mencionas la militarización de la política social, ¿no? Que es la manera en la que, digamos, el Estado ha hecho presencia y de hecho, en la página 97, por ejemplo, está el testimonio de don Roberto, de 47 años, que hablando un poco de su finca, si es propietario o no, Estefanía le pregunta, ¿no? ¿Y el Estado tiene algún argumento por qué no da los títulos? Que de pronto antes de esto, en el libro es interesante que tú mencionas, ¿no? Que tienes esta suerte de, digamos, interés, por no decir obsesión, de preguntarles por el Estado y la gente siempre hablar de violencia. Y tú no, pero bueno, pero ¿y el Estado? Pero de repente te das cuenta que son como sinónimos y de hecho, al final de ese testimonio, don Roberto, 47 años, dice, ¿no? Y ahí estamos, de todas maneras cercanos al Estado. El Estado ha hecho presencia, pero ahí la ayuda del Estado nos llega es por helicóptero, bomba y metralla. Y después, páginas después, de hecho, tú mencionas el testimonio de una campesina caqueteña que también justamente dice, regalado, lo único regalado que nos da el Estado es bala, ¿no? Y por ahí otros testimonios en la página 171 de un campesino que dice que ellos le dicen al ejército robaollas. Cuidado que ya llegan los robaollas. Entonces, esta relación con el Estado es muy particular, que es como lo que tú ya decías, y por otro lado, no sé si pudieras decir algo a que también es un territorio donde hay múltiples órdenes compitiendo, ¿no? Que es lo que tú hablas citando pues a Teófilo Vázquez, que incluso se remite a una socióloga colombiana, María Teresa Uribe de Hincapié, sobre esta idea de soberanías en disputa, que es un poco este rollo de que no solo los campesinos y las campesinas tienen que lidiar con diferentes leyes, como tú ya decías, que vienen del mismo estado, pero también de repente aparecen las FARC, después, bueno, o están las FARC, después aparecen los paramilitares y de alguna manera ellos también se vuelven de alguna manera en soberanos, porque entonces la comunidad o la Junta de Acción Comunal tiene que también decir, bueno, vamos a regular algunas cosas y vamos a, lo que tú pones en el libro, ¿no? Vamos a limitar quiénes pueden andar por esta carretera y quiénes de hecho van a colaborar a arreglar la carretera. Y es una penitencia que el soberano comunitario decide. Y, o sea, esas tensiones son muy interesantes, ¿no? Y se suelen omitir del relato de aquí manda siempre el Estado. Realmente, a veces sí, y a veces lo hace, o en la mayoría violentamente, pero a veces no. Y eso me pareció muy interesante, esos órdenes sociales que compiten que tú describes. No sé si puedes decir algo sobre eso. Sí, esa parte es muy interesante porque también nos muestra la complejidad del ser campesino, que nos lo intentan de nuevo aplanar, ¿no? Como un ser que simplemente es el quedado de la sociedad y muestra este campesino que además a partir de los retos que implicó colonizar esta región y colonizarla en colectivo, tuvo que convertirse en esto y terminó convertido en esto, ¿no? Es decir, las juntas de acción comunal no surgen simplemente porque estén en la ley, ¿no? Claro, son apropiadas porque son una herramienta que los campesinos en colectivo nunca hubieran podido lograr. Y yo creo que todavía este país no ha hecho un balance suficientemente poderoso de lo que significó ser de campesino andino a campesino caqueteño, por ejemplo, o amazónico, en el sentido de autonomía territorial, de controlar su territorio. Y cuando yo hablo de controlar el territorio, me refiero a lo que hicieron los NASA
ahorita, hace una semana, que se fueron ellos mismos a erradicar la coca. Eso ni el Estado, ¿no? Ellos mismos dijeron no queremos coca y fueron y erradicaron coca. Eso se llama autonomía territorial. Y las juntas de acción comunal fueron expresiones de esa dinámica organizativa. Entonces, claro, se intenta caricaturizar entre o no hay Estado y nunca hubo organización, allá simplemente es una cantidad de gente loca que se mata por la coca, o al contrario, es la guerrilla, ¿no? La guerrilla es la que los organiza, ¿no? Les inoculan el comunismo y ya lo practican y no, nada. Pero no ven todos esos grises que hay en la mitad, y en la mitad hay un empoderamiento sobre lo asambleario muy fuerte, muy fuerte. Ustedes ni siquiera irán a la Junta de Acción Comunal de su edificio, conocen al presidente, al tesorero, se lanzan para hacer eso, los campesinos sí lo hacen, porque reconocen la importancia de eso. Y por eso también hay un elemento que pasa muy de agache en esta discusión sobre la vida campesina y sobre el Plan Colombia, y es que el Plan Colombia fue a atacar a las juntas de acción comunal. Los campesinos dicen, nosotros nos tuvimos que esconder para hacer nuestras asambleas, porque no nos podían ver en asamblea, ¿no? Entonces, el nivel organizativo que se logró hasta las marchas campesinas fue el de núcleos, por ejemplo, en Caquetá, que era un núcleo de juntas, de veredas. Eso lo lograron sin internet, sin redes sociales, sin WhatsApp, sin teléfono, nada, lo lograron. Del 90 al 2000, digamos. Y se deterioró de la manera en que conocemos durante el Plan Colombia. Y ahora está siendo muy bien cooptado por la cooperación internacional y por el clientelismo local, ¿no? Ese es el escenario de disputa. Entonces, por eso el orden político es tan importante. Sí, tal vez, no sé si antes de pasar a una última parte, si quieres decir algo sobre esa foto que estás compartiendo, creo que es algo de la Junta de Acción Comunal, ¿no? Que tú incluyes en el libro, que Sí, anuncia algo. sí, la junta, cómo se comunican, ¿no? Cómo se comunica la gente. Ahorita, claro, por WhatsApp y todas esas cosas, tienen sus teléfonos, pero la gente se comunica, y las carteleras son súper importantes y se encuentran siempre en todo lado. Así la gente es que anuncia que va a haber fonda, que va a haber bazar, que va a haber lo que sea. Y este precisamente era en el escenario en el que se estaban, eh, por primera vez la gente, imagínense el acto de confianza de la gente, fue a decirle al gobierno quién era, dónde había nacido, dónde vivía, cuál era su propiedad, y declaraba cuántas hectáreas de coca tenía. Declaraba un delito, ¿no? Y la gente fue y lo hizo. 100.000 familias lo hicieron. Sí, que de hecho ahí Tatiana habla del perifoneo, ¿no? También, sí, como esas prácticas y en este caso como esas, yo diría como esas infraestructuras de órdenes sociales alternos. En este caso, un orden social, una apuesta de, digamos, de soberanía comunitaria que viene desde la gente y que, por ejemplo, otros trabajos que tú conoces muy bien, como el de Lorena Carrillo sobre la comunidad del Pato, donde habla de que así como en algunos momentos, digámoslo, la fuerza de la ley del Estado fue la imperante o la hegemónica, en otros momentos en la historia de esa comunidad, la gente se pudo organizar y, por ejemplo, poner carteleras como estas y decir a qué horas podían hacer la fiesta en el salón comunal, o incluso si se portaban mal y si se emborrachaban, tenían que ir el fin de semana a trabajar en las carreteras. Y es una suerte sí, autogestión de tal vez otras formas de organización como lo que tú apuntabas, que me lleva de hecho ya casi al cierre de esta conversación, pues para abrir a la conversación más general, y es, hablamos un poco de la relación con la fuerza de la ley, ¿no? De los campesinos y las campesinas y el Estado, y quisiera ahora hablar, antes de finalmente hablar del presente y del futuro, antes de eso hablar de algo muy interesante, y de hecho yo diría
muy sociológico en algún sentido, y es lo que tú hablas de la tensión entre legal e ilegal y legítimo e ilegítimo, ¿no? Y es como tú te preguntas de alguna manera en la reconstrucción de estas trayectorias biográficas, cómo tal vez no se trata de un mercado ilegal, sino de un mercado ilegalizado, y cómo los campesinos y las campesinas de alguna manera legitiman ese mercado ilegalizado, esa práctica ilegal. Entonces, hay una tensión que de hecho, por ejemplo, Max Weber en el volumen 1 de Economía y Sociedad habla que no necesariamente lo legal es legítimo y no necesariamente lo legítimo es legal. Y yo creo que ahí es una tensión muy interesante que tú postulas en tu libro, más aún cuando, por ejemplo, tú mencionas que los campesinos y las campesinas de alguna manera incorporan el estigma de lo ilegal, ¿no? Entonces, no sé si puedes hablar algo de esta tensión, ¿no? De legal, ilegal, legítimo, ilegítimo, y el rol del estigma, ¿no? Y de los usos del estigma en las agendas. Creo que tienes el micrófono apagado. Sí, sí, fantástico. Lo de la fuerza de la ley, a mí me gusta insistir mucho en esta idea de la fuerza de la ley en la medida en que nos permite entender la ley no como algo dado, sino como la ley como un acto de poder, y un acto de poder que también puede ser muy violento. Entonces, cuando pensamos en términos de lo ilegalizado, las drogas ilegalizadas nos permite descentrar la atención como si algo fuera naturalmente o inherentemente ilegal, a discutir por qué es ilegalizado, sobre todo en unas condiciones en que este mercado es un escenario de disputa también a nivel global y de multinacionales. Entonces, es, ese tema de la fuerza de la ley y la legalización y la legalidad estatal como un acto de poder y un acto de violencia, yo quería resaltarlo y lo quiero resaltar siempre, sobre todo que se hablan de estas discusiones y que se habla también de un marco en que se está pensando la regulación de la coca y de la cocaína. Entonces siempre tenemos que abrir el margen de discusión sobre eso. Cuando hablemos de la coca y de la cocaína tenemos que hablar de eso. Denme un segundito que necesito tomar agua, que la tengo acá, Sí, y sí, ya no tengo. dale. Dame un De momentito. hecho, sí, mientras tanto yo puedo agregar algo sobre lo que decía Estefanía, y es que normalmente se convierte como equivalentes o como sinónimos lo ilegal a la ausencia del Estado, ¿no? Y ya vimos en parte con el argumento de Estefanía y usando Margarita Serge, que aparentemente estos territorios, en particular en este caso el Caquetá, aunque hacen parte de la supuesta periferia en Colombia, son en últimas no periferias, sino centro o lugares en los que se acumula, por ejemplo, mucho dinero. Y en ese sentido son centrales y no tanto periféricos. Y por otro lado, hay algo que Estefanía, hay algo que Estefanía habla en el libro, en la página 156, sobre que esta economía, digamos, cocalera, usando un profesor Gutenberg, no es solo un tema de oferta y demanda, ¿no? Obviamente el tema económico importa mucho y en fin, pero el Estado entra, por ejemplo, también a regularizar o regular lo ilegal y lo ilegítimo. Y esto es muy interesante porque esta supuesta, es decir, si normalmente pensamos al Estado y a lo ilegal como el agua y el aceite, ¿no? Pero realmente lo que vemos en este caso es que se mezclan, ¿no? El Estado y lo ilegal. Y eso es también muy, muy interesante en tu libro, ¿no? En cómo las fronteras entre lo público y lo privado, lo legal y lo ilegal, y la violencia y el crimen se desvanecen, ¿no? Ujú, Y funcionan tal vez como categorías analíticas, pero en la práctica no es así, ¿no? ujú. Exactamente. A mí me gusta mucho esto que tú señalas y resaltas sobre que sea ilegal, legalizado no quiere decir que no esté regulado, es una forma de regulación. Es una forma de regulación que em,
que además opera creando unos ganadores y unos perdedores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las economías de la cocaína, hablamos de una cadena que es sumamente asimétrica en la medida en que reparte dos cosas, reparte violencia y reparte rentas de forma asimétrica. Es decir, una cosa es lo que gana un campesino, pero otra cosa es lo que gana este señor Chupeta, ¿no? Cuando habla de su famosa coca, ¿no? Una cosa es la violencia que recibe el campesino y otro lo que negoció Chupeta con la DEA en los Estados Unidos, ¿no? Que puede estar teniendo cualquier otro tipo de vida. Entonces, claro, cuando vamos a ver la relación entre violencia y rentas es absolutamente asimétrica y crea unos ganadores y perdedores. En este caso, los perdedores son los campesinos. ¿Eso es una forma de regulación? Por supuesto es una forma de regulación. Es una forma de regulación que le da en la torre al campesino, ¿no? Pero claro, esa es la fuerza de la ley a la que yo me remito y es una fuerza de la ley absolutamente ilegítima en el escenario en que el gobierno, aunque diga que no regula, que eso es ilícito, claramente lo está haciendo. Y no solo eso, sino está ejerciendo un ejercicio de violencia súper puntual sobre el campesino cocalero, ¿no? Que todos conocemos en forma de aspersión y en forma de erradicación forzada y en forma de todo esto que ya no es necesario repetir. Pero entonces, claro, en ese momento y en esa discusión, lo que tenemos entonces es un estado, un tema que nos lleva a pensar, bueno, y en este escenario, ¿qué es lo legítimo o qué es lo ilegítimo? ¿No? ¿Qué tan legítima es la ley? Porque no es natural. El Estado no es legítimo porque lo diga la Constitución. Y ahí es cuando los campesinos decían, en la marcha del 2013, en el paro nacional agrario, un campesino decía, es que el Estado es ilegal. Aquí el que es ilegal es el Estado, ¿no? Entonces ahí pues es una discusión sobre lo legítimo y lo legal absolutamente puntual. Es que el Estado no cumple la Constitución del 91. El Estado es ilegal. Y eso es muy poderoso, ¿no? Y entonces uno, ¿cómo lee eso? ¿No? Es un poco poniendo en tensión todos esos hilos que están ahí. Sí, tal vez ya para, es decir, las personas si tienen alguna pregunta ahora para abrir la conversación, tal vez finalmente solo diría, bueno, primero muchas gracias por estar aquí, por conversar con nosotros y también resaltaría en términos de, pues como hemos hablado acá de sociología, de sociólogos y sociólogas, que hay una parte de tu libro finalmente muy interesante y es que tú dices que se debería hacer un estudio comparado, ¿no? Saber muy bien qué pasa en Bolivia, qué pasa en Perú, qué pasa en México y además no hacernos la pregunta del por qué, o sea, por qué cultivan o por qué hicieron eso, sino cómo, ¿no? Y me parece que ese giro o ese cambio de la pregunta es fundamental. Y yo creo que puede ser un ejemplo para las sociólogas y los sociólogos que están aquí formándose, que el tipo de preguntas sí importa a la hora de ir, digamos, a buscar respuestas y que hay una apuesta, digamos, novedosa teórico-metodológica, que es lo que tú mencionas como reconstruir las trayectorias sociobiográficas, ¿no? Que es al tiempo que se tiene en cuenta el contexto de la guerra contra las drogas y el discurso prohibicionista, se resalta en medio de todo eso las vivencias, ¿no? La vida, las caras de las personas que ya hablamos. Entonces, con esto dicho, por ahí creo que si tienen preguntas la pueden poner en el chat. Eh, digamos, creo que Eva tenía una pregunta y después eh, leo la de Jessica. Entonces, Eva, si quieres preguntar, tal vez por ahí también hay unas preguntas sobre la coyuntura, sobre el presente. Tenemos como unos 20 minutos más para conversar. Vale, entonces voy a empezar. Buenas tardes. Yo, después de leer el texto, pensando también que estoy haciendo una investigación pues sobre
un exguerrillero, pero esa investigación tiene que ver con que a él lo juzgan por el delito de secuestro, y el secuestro tiene que ver con unos agentes que estaban vigilando unos cultivos, entonces más o menos sabía algo sobre el tema de la coca, y había escuchado sobre Cartagena del Chaira, lo cual como que me puse a buscar mucho más. Pero mi pregunta más que todo va hacia que, siguiendo el tema del estigma, estos campesinos cultivan pero no son consumidores, o sea, ellos producen esta planta, pero no es una cosa de consumo, como uno siembra papa y come papa, no. Entonces, ¿cuál es la relación entre eso que ellos hacen, la política del terrorismo que se ha aplicado en Colombia como para combatir el tema de la droga, y no solamente como que se ha aplicado en Colombia, sino que es una política externa que solamente está pensando en los consumidores estadounidenses que se están pues muriendo por eso, y también todo eso al margen de un proceso de paz que pues hoy en día tristemente no ha dado muchos resultados. O sea, en el papel está muy bien hecho y todo, pero pues por las mismas lógicas que tiene Colombia en materia política, pues no ha sido como tan bueno. No sé si quieres responder esa o te lanzo otras y respondes. Eh, Creo que estás en silencio otra vez. No sé. Ajá. Respondo esta y Sí, sí, vamos sí, así. porque ahí tiene varias Sí, aristas. varias aristas, sí. Y esto se engarza un poquito con, primero voy a empezar por lo último, sobre el tema que señalaba ahorita Julián, sobre como la naturalización del que es la naturalización de la culpa, más o menos, ¿no? Como que la política antidrogas no solo, claro, es un ejercicio de violencia física, sino de violencia simbólica y de hacer sentir culpable al otro. Entonces, por ahí hay unas pistas que son muy claras de ellos, de cómo asumen esta culpa y cómo se sienten y navegan en esta idea de sentirse delincuentes, ¿no? Porque pues estamos, o sea, son familias campesinas que es como si al abuelito uno lo acusaran públicamente de ser un delincuente, pues eso genera una pena y genera una tensión y, ¿no? Y una culpa que necesitan tramitar y se tramita de muchas formas. Entonces, esto es un elemento y que es contradictorio en sí mismo, como lo somos todos, ¿no? Con muchas contradicciones. Por ejemplo, lo de no aceptar la legalización de la coca, ¿no? Y todas estas cosas. Eso es un elemento. El segundo elemento refiere a el tema de lo que tú señalabas sobre el consumo, ¿no? De cómo se tramita el tema del consumo. Yo creo que ahí hay muchas explicaciones que se cruzan, tampoco es una explicación. Pero una de las explicaciones es que, bueno, la vida campesina rural también es una vida muy conservadora, ¿no? Pues es muy tradicional, ¿no? No, ese es un primer elemento. Tradicional en términos de que pues, son familias que se constituyen también sobre el bien y el mal, y hay una moralidad campesina, ¿no? Y eso no está bien ni mal, sino que eso existe. Un segundo elemento es que en los territorios, sobre todo de presencia de FARC, el tema del consumo también fue muy controlado, y siempre había un discurso y se mantuvo un discurso sobre pues, que eso no se podía y que eso también tenía unas implicaciones sobre la revolución y no sé qué. Y tercero, que también puede dar pistas para resolver la pregunta, es que no hay un sistema de atención al consumo problemático. Entonces, los consumidores en esos escenarios tienden a ser problemáticos para la comunidad. Y yo estuve, por ejemplo, en el Valle del Guamués hace como un año, y ahí yo hablaba con una persona y me decía, no, es que yo prefiero que mi hijo esté muerto a que sea un consumidor de drogas, ¿no? Entonces, bueno, no es ni de juzgarlo, es una mamá, ¿no? Pero no era ni de bien ni de mal
sino de, claro, pues la gente cómo enfrenta eso en estas regiones, ¿no? ¿No? Había el caso, por ejemplo, de un muchacho, un muchacho es que era personero de su escuela, buenísimo, carismático, un gran líder, y que lo encontraron por allá un día fumando marihuana y se convirtió en el coco, ¿no? Y que se lo llevaron 3 meses por allá a un centro de rehabilitación de drogadicción, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, para la sociedad colombiana en general, el tema del tratamiento del consumo no sea, o sea, no, es un problema. Y eso se relaciona con muchos estigmas y también con realidades sobre, pues, sobre problemáticas locales. Y la gente, pues, se ha acostumbrado a tramitar eso por formas bastante represivas. Eso hablando bien, porque también el país tiene una larga duración nefasta de, de limpieza social terrible, ¿no? Donde consideramos que el consumidor es una persona que se puede desechar de la... Entonces, digamos que ahí se cruzan muchas cosas muy interesantes. Sí, tal vez, bueno, obviamente vamos a hablar de la coyuntura eventualmente, es decir, que se está hablando de la regulación de la cocaína, del reinicio del uso del glifosato, etcétera, etcétera. Y de pronto, pero antes de eso, Jessica Lorena Vázquez preguntaba si tú podías decir algo sobre la relación en el Caquetá entre campesinos, colonos e indígenas. Que de hecho en los primeros capítulos también para la gente que se anime a leer el libro, tú explicas de manera muy interesante esta relación con la selva, con abrir selva, con la colonización del Caquetá. Entonces no sé si puedes decir algo sobre eso Ujú. y te leo ahorita las otras. Sí, sí. Además de eso es súper importante sobre que está en el libro, pero también yo quisiera mencionar algo y que se relaciona mucho con lo del Cauca, que es digamos que, ¿cómo se llama? Doris Salcedo hizo esta obra en el Tate, que ustedes vieron, rompió el piso, ¿no? Hizo una grieta en el piso del museo. Y una de esas grietas, hagan de cuenta que esa grieta existe, y una de esas grietas que no ha resuelto América Latina es la relación entre la coca y la cocaína. La coca como planta sagrada, que refiere a a la ancestralidad del uso de la coca, y al tema campesino que usa la coca para producción de pasta base y pasta base, pues. Y, eh, sin ánimos de esencializar, pero esa es una ruptura que existe muy fuerte en Bolivia, en Perú y en Colombia. Pues ustedes vieron lo que viene dándose en el Cauca, ¿no? Eso es un tema. Y que de manera muy interesante, personas como Feliciano Valencia rompen, y es disruptivo, porque Feliciano defiende la regulación de la coca y de la cocaína. Eso es increíble en el escenario de la discusión política latinoamericana, ¿no? Que hay que reivindicar siempre. Entonces, cuando aparece eso, claro, entonces vamos a los matices, entre esas radicalidades vamos a los matices y de lo que ocurre en el Caquetá. Entonces, claro, tenemos primero esta relación con la selva, el abrir selva y lo que significa la selva para la gente, eh, que es, pues termina siendo su hogar, pero quiero que nos imaginemos que hace 40 años ellos eran campesinos andinos, y a veces ni campesinos, a veces eran urbanos desempleados que se iban a abrir selva. Entonces, bueno, es un tema me siento leyendo a Frederick Turner cuando habla de la colonización de los Estados Unidos, casi heroico, ¿no? Bueno, ahí romantizo, pero bueno, a mí me suena pues impresionante, con una cantidad de violencias en medio, ¿no? Entonces es una cantidad de historias tremendas de niños que se quedaron sin los papás en la mitad de la selva, ¿no? Y que los encuentra un vecino, y ¿qué hace el vecino? Pues los divide y los separa y los divide en casas, ¿no?
y ahí usted vea qué le pasan a las niñas, por ejemplo, ¿no? A usted vea qué le pasa a los niños, ¿no? Es tremendo. Otros que sus papás se separan y no saben qué hacer con los niños, entonces lo mandan por allá a que ayude a una casa en Santiago de la Selva, ¿no? Y la niña dice, yo, para mí la selva fue un mar de lágrimas. Entonces es eso es. Pero entonces está la tensión del colono, que también es concebido de una manera que yo creo que también que tiene que ser superada por la academia, que también es como una cosa muy estática, ¿no? Y el malo, el que tumba la selva y no sé qué. A mí me gusta hablar más en términos de campesinos. El colono es un tránsito de campesinos y campesinas, y está los pueblos. Y los pueblos indígenas creo que hay una diversidad, no pueden ser concebidos todos, pero tienen que ser concebidos en contextos específicos, como de una cooptación también muy fuerte de la cooperación internacional, ¿no? Pues estamos hablando de la Amazonía, esto es exotización de todo, ¿no? Y la gente cree que simplemente que llega plata afuera, no, que nosotros desde Caquetá sabemos muy bien hablarle también al otro para que nos dé. Y la gente maneja muy bien el guión, ¿no? De hacerse el líder, yo le manejo tanta gente, yo soy el único y la única ambientalista del Caquetá, miren, no sé qué, y todas esas cosas que es de una cultura política muy dañina. Y también de indígenas que han encontrado en la pasta base, eh, eh, en la producción de pasta base, una salida también para la pobreza, porque ellos también viven en la miseria, ¿no? Entonces, digamos que hay entender como todo ese panorama eh, de los pueblos, pero también reivindico el poder sobrevivir en ese escenario tan agreste y tan agresivo, que ha sido igual de agresivo como el que ha sido sobre los campesinos. Los pueblos han sufrido las violencias de las economías legalizadas e ilegalizadas. Entonces, para terminar, esa grieta solo se une pensándonos o pensándose como jodidos todos, no como enemigos. Sí, de hecho, relacionando lo que tú acabas de decir con varias preguntas ahí que han llegado, no sé si pudieras decir algo más sobre tal vez ciertas, digamos, narrativas que vienen de afuera de los territorios, ¿no? Una es, por decirlo así, que, digamos, movimientos o iniciativas en las ciudades de regularizar, legalizar la cocaína, etcétera, etcétera, suelen, por ejemplo, desconocer lo que tú decías, que los campesinos, y es una de las preguntas de Irina, no están de acuerdo con la legalización de la coca. Y eso es muy importante. Lo otro es el papel de las que ya mencionabas, ¿no? Que preguntaba Luis Vaquero, ¿no? El papel de la cooperación. Y de pronto incluso estos discursos antideforestación, ¿cómo impactan la actividad cocalera? ¿No? Entonces hay un discurso bueno, o pro regulación o pro legalización. Hay un discurso antideforestación y hay un discurso académico que es la otra pregunta de Irina en términos y ella lo pregunta, ¿no? Por ejemplo, entonces nosotros y nosotras, que bueno, diferentes, digamos, orígenes, pero algunos acá, la mayoría estando en la universidad, muchos estudiantes, ella pregunta, ¿no? ¿Cómo desde la academia se puede pensar o hacer un aporte a los problemas que enfrentan las y los campesinos, ¿no? Y en particular siendo tu libro una contribución académica, ¿no? En algún sentido, ¿no? Entonces no sé si puedes decir algo sobre esas narrativas tal vez disonantes con lo que ocurre en los territorios y qué se puede hacer desde la academia o en qué sentido crees que tu libro contribuye, ¿no? Un poco a los mitos y estas cosas que hablábamos al principio, ¿no? Ajá, vale. Pero también respondo a las de la de cooperación que decías, Sí, sí, si me sí, voy sobre ellas. sí, sí, Ah, bueno, sí te listo. parece. Sí, 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 me parece bien. Yo voy ahí con lo que tú vas señalando en orden. Em,
Sí, bueno, son grandes preguntas fantásticas, me parecen preguntas muy interesantes. Em, el tema de la cooperación y de la academia. Entonces, primero el tema de la cooperación es que tienen que ver mucho y quiero llamar la atención para seguir explorando ese escenario y es el escenario del lugar de la cooperación internacional en la construcción del Estado-Nación. Y la cooperación internacional viene desde que el Estado colombiano le concedió el poder a la Iglesia Católica desde hace un siglo a tener poder sobre estas tierras, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama las misiones? ¿Cómo se llama este pacto que hicieron? Bueno, ahorita se me olvidó. No recuerdo, pero El concordato. Ajá, y los capuchinos estaban en el Putumayo y Los hacían, construían las carreteras. Sí. Exactamente, esa era la cooperación internacional de esa época. Exactamente, el concordato. Entonces, el concordato que firma, creo que Rafael Reyes, a principios de siglo, es decirle a la Iglesia Católica, miren, aquí está, por favor, vayan y civilicen y integren esa región, ¿no? Y ustedes, de hecho, mi tesis de maestría fue sobre eso precisamente, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza a construirse toda una red de influencia? Pero no es el Estado el que va a invierte, ¿no? Las élites sí, pero el Estado no invierte. El que hace la tarea es el concordato, pero pues claro, trayendo todo un ejercicio colonizador, colonial sobre estos territorios. Entonces, en el 2012 hubo una gran marcha campesina y ustedes van a decir, claro, las marchas campesinas han sido de la coca. No, las marchas campesinas han sido por la educación. La educación, la gente ha salido a marchar porque no tienen gente, profesores en las veredas. Y entonces, ¿quién es el que tiene el contrato de la educación con la gobernación? Entonces uno se va a ver y lo tiene la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica 100 años después todavía tiene ese intermediario en prestar la educación en la región. Entonces digamos que eso es una idea particular de la manera en que el Estado se expresa en la región, que es lo que muchos autores como Beatriz Hibou habla de administración por concesión, ¿no? Simplemente se concede el poder. Entonces, eso es muy grave porque lo que traen son agendas internacionales. Entonces, claro, las misiones católicas nos traían la agenda internacional del catolicismo y ahora la agenda internacional es la antideforestación, ¿no? Nadie puede tocar los parques nacionales, tiene que desaparecer todo el mundo en los parques. Y ahorita, por ejemplo, la agenda de desarrollo alternativo, que yo no sé por qué todo el mundo ahora empieza a hablar, no, que es que la salida es desarrollo alternativo. Señores, se ha hablado de desarrollo alternativo hace 40 años. Y ahorita quieren otra vez hablar de desarrollo alternativo, no, pero son agendas que todos creemos que nos dan plata y no importa, pero no, son agendas muy asimétricas que imponen la política. Entonces eso es lo que quisiera decir ahí y eso pues tiene que ver mucho con nuestro rol, que yo creo que tenemos un rol muy complicado como académicos y como académicos y en general como centros de investigación, ¿no? Porque no, digamos, los centros de investigación saben perfectamente que mostrando sus informes es como les avalan que tienen influencia o no tienen influencia en los territorios, por ejemplo. Entonces, pues es muy fácil hacer pues, investigaciones para avalar que se sabe y que no sé qué, pero no hay una relación continua, una relación horizontal con la gente. Entonces, digamos, se reproduce una idea de un extractivismo muy complejo, ¿no? Muy complejo. Entonces, y la academia y los centros de pensamiento y de investigación funcionan así sin ninguna, digamos, autocrítica sobre eso, ¿no? Sin ninguna reflexión sobre eso. Y es muy fácil también caer allá en que bueno, entonces vas a ser la líder, porque es la cultura política de la líder o del líder, ¿no? Entonces ahora tienes que ser la voz, ¿no? Entonces, ¿qué? No, tú vas a ser la voz de los cocaleros, no, no, nosotros no podemos asumir roles que no somos, además.
no somos. Entonces nosotros, yo no tengo la respuesta a eso, pero digamos, siempre insistiré en que no podemos, digamos, somos líderes de nuestra vida, pero nosotros sí tenemos que tener muchas distancias en, en esta práctica de la cultura política de la Amazonía, de que la gente sabe muy bien convertirse en algo que no es, porque es la manera de acceder a dinero, a cooperación, a redes, a de todo. Y sobre eso hay que siempre hacer un rechazo así. Así la gente diga, no, pero ¿cómo no ocupas ese espacio? ¿No? ¿Cómo no lo eres? ¿Cómo no sé qué? No. La apuesta debe ser siempre generar procesos asamblearios en el que uno participe por igual como todos y solo de ahí pueden haber transformaciones reales, desde una voz entre múltiples voces, no entre una academia y un académico que se haga, por ejemplo, se lance de campaña política. Mm. De hecho, solo te quisiera pedir una o dos frases de tu lectura, digamos, un poco sobre el futuro, ¿no? Porque tu libro es de unos poquitos años atrás, pero es demasiado relevante porque se reinicia el glifosato, hay discusiones sobre regulación, sobre legalización, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez ya para cerrar y para agradecerte y dar un mensaje final, em, por decirlo así, ¿eres optimista o pesimista en términos de esta lectura muy detallada que más allá de escenarios electorales o coyunturas, nos ayuda a comprender mejor? Y en últimas, la idea es que estas comunidades también estén mejor, ¿no? Entonces, si tienes, obviamente es muy difícil, pero una o dos frases ya para cerrar de tu brevísima lectura sobre lo que viene o lo que hay. Y creo que tienes el micrófono apagado. ¿Será que yo lo apago? Sí, yo lo apago inconscientemente, pero bueno, mejor apagarlo que tenerlo prendido. ¿Qué cuento? Son preguntas muy difíciles. Lo primero que yo quisiera decir y refiere un poco a esta discusión que plantea Irina, muy chévere, tus preguntas fantásticas. Em, y es que desde que yo defendí la tesis el mismo día que se estaba firmando en el Teatro Colón los acuerdos de paz. Entonces, claro, yo había estado cerca viendo cómo había sido la negociación, lo que se definía, no sé qué, la expectativa territorial, las luchas territoriales, porque no quiere decir que todo el mundo busca la paz, viva la paz, ¿no? Los campesinos también están muy desconfiados, ¿no? O sea, aquí creo que hay que disimular expectativas, discriminar expectativas. Creo que en Bogotá el voto de opinión estaba muy convencido, en las regiones no mucho, y Caquetá, pues ustedes vieron cómo votó. Entonces, desde ese momento empecé a hacer el seguimiento de la implementación de los acuerdos y pues se marcó la discusión en un elemento que yo hablo de una disputa de lo popular. Esto no sale si no es a través de una disputa de lo popular. La implementación de los acuerdos no es un papel, sino es la disputa de lo popular. Y si eso no se entiende en ese escenario, es muy difícil que el proceso político salga adelante, sino que va a quedar subsumido a lo que también está en juego, que es una burocracia de la paz, ¿no? Que es toda la cooperación y el encapsulamiento de la paz en la burocracia de la paz y en la cooperación de la paz. Entonces, si no jalamos hacia el campo de lo popular esto, no va a ser muy difícil, pero de eso se trata. No podemos decir que nos rendimos en esto, sino que esa es la idea y creo que el país está viviendo unos momentos fantásticos. Ustedes vieron esa marcha de ayer, es un acto de valentía de este país salir y reclamar por la vida, ¿no? De los cocaleros, claro, de la aspersión, pero de todo. Y cada vez podría ser en esta coyuntura ser más evidente el cinismo,
de las clases políticas que dictan el futuro de este país. Y el futuro de este país se disputa en el marco de lo popular, que va más allá de los acuerdos de paz. Pero hay que entenderlo en eso. Y por eso la gente respondía que no estaba de acuerdo con la legalización de la coca, porque la legalización de la coca, la gente sabe que puede terminar en manos de las multinacionales, como ocurrió con la medicina, con la marihuana medicinal. Entonces eso no está resuelto, la legalización no está resuelta, ni la regulación está resuelta. Hay todo por crear en la regulación, pero eso es cómo se define en el marco de lo popular. Y los campesinos, así como desconfiaban de los acuerdos de paz, porque yo estuve en pedagogías de paz y ellos mismos decían el gobierno no va a cumplir, le decían a la gente que iba a hacerle la pedagogía de paz, que normalmente era gente de FARC. Entonces, pues la gente sabe muy bien que una legalización no le resuelve todo. Lo que necesitamos es abrir la discusión de la legalización para ver en qué términos se hace esa regulación. Y eso tiene que pasar por defender. Entonces, no te sabría decir si soy optimista o pesimista, pero viendo las imágenes de ayer, yo creo que todavía faltan muchas estatuas por tumbar. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Que sea también el momento, bueno, no solo agradecerte por pues escribir este libro y compartirlo hoy con nosotros y nosotras, y que sea también esto una invitación, una excusa a quienes no lo han leído para que destruyan un poco unos mitos y desmenucen el problema de la economía de las drogas. Y además recordarles que Estefanía es también fundadora y parte del equipo del Centro de Pensamiento de la Amazonía Colombiana a la orilla del río. Ahí comparto la página web para que le echen una mirada y que, bueno, que vean aquí también para las personas que se están formando en sociología un ejemplo, ¿no? De hacer investigación sociológica. En últimas, contar historias, ponerle cara a los problemas y contar historias más complejas y destruir mitos. Así que muchas gracias, Estefanía, especialmente. Y ahí están viendo la página, ¿no? De a la orilla del río. Sí, muchísimas gracias por estar. Yo les quiero compartir algo que tengo aquí para ustedes. No se demora mucho, pero sí quiero cerrar con algo de eso que refiere mucho a la vida campesina y a una vida campesina que no se da en el, no se da en la inmaterial, no se da en el aire, en el vacío, sino se da sobre una vida campesina con mucha miseria encima, con mucha, es decir, muchas, ¿cómo se dice? Con muchas limitaciones estructurales encima, pero también con mucho, con mucha vida y mucho que enseñar y decirle al país todavía. Entonces este se llama No sé por qué no. Dice, estudié demasiado lejos de la escuela. Era hora y media caminando descalzos por caminos y cuando llovía nos tocaba irnos así. Estudiábamos sin zapatos. ¿Por qué? No sé. No sé por qué no, porque éramos pobres. Mi papá trabajaba en esa finca, era para la comida. Y nos íbamos a estudiar descalzos. Y en unos morralitos echábamos los libros y cuando llovía nos compraban esos cauchitos así de colores y nos arropábamos con eso y nos íbamos. Y llegábamos allá y nos íbamos por ahí a las 6 y allá llegábamos a veces cuando íbamos ligero, entrábamos a las 7 y salíamos a las 12, entrábamos a las 2 hasta las 4. Allá estudié hasta tercero, ya no volví a estudiar. Ya desde los 7 años me tocó trabajar, hacer de comer para los trabajadores. Él hacía contratos grandísimos, contrataba 8 a 10 trabajadores, entonces nos tocaba levantarnos a hacer desayuno, a asar arepas, a hacer caldo con chocolate, a echarlo en vasijas e ir a llevar allá lejísimos. Allá mi papá consiguió un pedacito de tierra y nos hicimos una casita. Vivía de mayordomo en una finca grande de un ganadero.
Estudié demasiado lejos de la escuela. ¿Por qué? No sé. No sé por qué no, porque éramos pobres. Mi papá trabajaba en esa finca, era para la comida. Estudié demasiado lejos de la escuela. Así es como lo quería contar, como Bueno, me no, enseñaron a mí. muchas gracias, Estefanía, por conversar con nosotros, con nosotras y compartir ese texto. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que también nos visitaron hoy. Y bueno, seguiremos haciendo eventos abiertos para pensar en conjunto, ¿no? Y tratar de pensar mejor, ¿no? Que siempre se hace en colectivo. Así que pasen una buena noche y un buen fin de semana. Y gracias, Estefanía. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias por todo. Chao.